Ya estamos de vuelta aquí en Café y Noticias y hoy tenemos el gusto de hablar con Mario Cordero. Él es titular del área de crimen organizado y drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y pues el motivo de esta entrevista es porque el 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Este día fue declarado en 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y busca concientizar sobre esta problemática tanto a la sociedad como sobre todo a los gobiernos. Así que Mario Cordero, bienvenido a Café y Noticias. Al contrario, muchísimas gracias por invitarnos. Muy buenas tardes a todas y todos. Muy buenas tardes, Mario. Bueno, pues la pregunta obligada en México, ¿cuál es la situación en cuanto al tema de trata de personas? ¿Cuántos casos ha registrado en México? Principalmente estamos en un periodo aún de pandemia que ocurrió en el 2020. Que ocurrió en el 2021, hubo aumento en el caso, en la trata de personas aquí en el país. Muy buenas tardes. Gracias. Me parece justamente vital, ¿no?, hablar sobre estas preguntas que han sido lanzadas. Me gustaría empezar tal vez más definiendo justamente el delito, que muchas veces se confunde con muchos otros. Básicamente, para ir como enmarcando un poco la conversación, podríamos definir la trata de personas como el acto de captar a una persona mediante cualquier tipo de violencia o engaño con el fin de explotarla, ¿no? Usualmente asociamos la trata de personas solo con la explotación sexual, pero en México, de acuerdo a la ley general, hay 11 modalidades, ¿no? Entonces, un poco justo para ir dimensionando respecto a las cifras que les quisiera compartir. En 2019, ¿no?, de acuerdo al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, existieron 679 casos, ¿no? ¿Qué pasa en 2020? Claro, pandemia, y hay 677 casos, es decir, solo bajó 2, ¿no? Y en 2021, en lo que va del periodo, más bien, en todo 2021, 744 víctimas en total. Y lo que va de enero a mayo de 2022, podemos ver un incremento, ya que hay alrededor de 400 casos. Como podrán ver, por una parte, estas cifras no reflejan la realidad, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que en nuestro país, al menos 90%, más o menos, un poquito más, de los delitos no son denunciados o reportados. Entonces existe todavía una cifra enorme que no alcanzamos a ver. Y esto tiene que ver, por supuesto, con mejorar los esfuerzos en términos de la sistematización propia de los datos, es decir, contar con datos de calidad. Pero por otra parte tiene que ver con la dificultad de identificar este delito. Es bastante complejo y se puede confundir, por ejemplo, con secuestro, ¿no? O simplemente explotación sexual o violación, pero bueno, tiene como varias capas y complejidades. Por otra parte, ahorita que mencionabas justamente este fenómeno de la pandemia y que me parece muy atinado, ¿qué es lo que sucedió? En términos estadísticos, parece ser que aumentaron los casos. ¿Por qué lo digo así? Durante la pandemia, claro, las personas pasamos más tiempo en línea, ¿no? Entonces, utilizamos más redes sociales, plataformas digitales, y entonces eso hizo que estuviéramos más expuestos a ser enganchadas. Cuando me refiero a enganchadas es justamente este acto, ¿no?, de abuso, puede ser como enamoramiento o de engaño, en donde sobre todo afectó a niñas y a niños que pasaban mucho tiempo en el ciberespacio y estaban hablando con personas que pues claro, no sabían quién estaba detrás de la pantalla. Entonces, hubo un incremento muy fuerte tanto en violencia familiar, como sabemos, pero también en casos de trata de personas que tal vez hasta ahora todavía no están siendo catalogados como tal. Y me refiero sobre todo a la generación de material de abuso sexual infantil. Los tratantes, ¿qué es lo que hacían? O más bien se exacerbó a raíz de la pandemia, porque ya lo venían haciendo, era ganarse la confianza, ¿no?, de niñas y niños. Les pedían o empezaban pidiendo información, ¿no?, de cómo te llamas, con quién vives, y eso iba incrementando a, oye, mándame una foto de ti, ¿no?
Y ahora mándame una foto o un video de ti, pero de esta forma, ¿no? Entonces, este material era después ya distribuido y vendido en línea. Entonces los tratantes empezaron a explotar o a operar, ¿no? Desde sus propias casas, y entonces este delito se empezaba a cometer sin que tuvieran que salir de sus casas, y podían explotar a varias personas desde un solo punto. Entonces, así como la tecnología, por supuesto, nos puede ayudar a prevenir y protegernos, también se puede hacer un muy mal uso de ella. Mario, si podríamos ahondar, por favor, en este último tema que mencionas, porque pues justo lo que se conmemora el día de mañana, que es el 30 de julio, el Día Mundial contra la Trata de Personas, pues también nos tiene que ayudar a identificar las vías mediante las cuales pues los grupos criminales se acercan a sus víctimas. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes han identificado? El gobierno federal ha dicho que hay algunos videojuegos todavía, y algo que tú lo decías ahorita, era pues a través de redes sociales fingiendo un enamoramiento, etcétera. Ustedes desde la ONU, ¿cuáles son las principales vías que identifican mediante las cuales se engancha a las víctimas? Claro, y esto me parece clave porque ha ido morfando, ¿no? A raíz de que utilizamos más tecnología, y en ese sentido, por una parte, detectamos una estrategia que se ha denominado pesca, ¿no? Es decir, las y los tratantes dejan anuncios, mensajes en redes, puede ser, por ejemplo, una oferta, ¿no? Falsa de empleo, y esperan a que las personas se enganchen, ¿no? Y una vez que ya, como toman el anzuelo, por así decir, empieza ya esta interacción, ¿no? Y empieza toda una dinámica justamente de engaño, de abuso pues de confianza, y de este abuso de una situación de vulnerabilidad. Algo muy importante aquí es que hay que recordar que todas y todos tenemos una necesidad. Puede ser económica, afectiva, psicológica, y las y los tratantes se aprovechan de esa necesidad, ¿no? La otra estrategia es la de caza, ¿no? Como de cazar. Esta estrategia o consiste en un método más activo, en donde están generando perfiles falsos, en donde están identificando, ¿no? Quién está interactuando en redes sociales, cuáles son sus intereses, sus necesidades. Es decir, está como mucho más estudiado, ¿no? Hay más análisis detrás para identificar quién podría estar más expuesto. Insisto, esto afecta sobre todo a niñas y a niños, y ahorita que mencionabas algo importante del tema de videojuegos, ¿no? Pensaríamos que los videojuegos, bueno, no podrían tener como algún aspecto así nocivo, y no es que lo tengan como tal, sino que, claro, como se juegan en este ciberespacio de manera colaborativa, pues muchas veces ni siquiera sabes con quién estás jugando. O sea, puede ser alguien tu par, de tu edad, o puede ser un señor de 60 años, ¿no? O puede ser, o sea, no sabemos. Entonces, claro, esto abre mucho la puerta a que, tomando en cuenta un interés en común, ¿no? Y generando esta como empatía, se empieza entonces con una dinámica de engaño y de enganche. Estas son las principales dos modalidades que hemos identificado a través de un informe mundial que genera justamente UNODC. Claro. Hace unos momentos hablabas de 11 diferentes modalidades de trata. Quizá darnos un poco de cuáles son las diferentes modalidades. Ya lo que voy es, porque se habla de redes sociales, pero están muy ligadas a un sector o a algún blanco de la población. Es decir, no sé, también en el tema de trata, si han identificado también qué tan ligado está en el tema de la desaparición. En México tenemos una crisis de desaparición con más de 100,000 personas desaparecidas, y se habla mucho que también sería en el tema de trata. Hay rangos de edad según la modalidad del tratante o para lo que buscan o privan de la libertad a esa persona. No sé si pudiera abundarnos un poco de esto y también abordar en el tema de los aumentos. Mencionaba un poco también por el tema de estar más en casa, pero también en estos últimos años hemos tenido caravanas de migrantes, y esto también es un área de oportunidad para los tratantes de llevarse a personas migrantes. Entonces, también en este tema, ¿cuál es la situación?
Claro, me parecen súper pertinentes las preguntas y bastante complejas de responder. Intentaré ir una por una. Respecto de las modalidades, bueno, de acuerdo a la ley general, existe la esclavitud, ¿no? La condición de siervo, la prostitución ajena o cualquier forma de explotación sexual, la explotación laboral, que es distinta de los trabajos o servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de 18 años en actividades ilícitas, la adopción ilegal de personas menores de 18 años, el matrimonio forzoso o servil, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres vivos y la experimentación biomédica. Entonces, si ya empezamos a hablar justamente de estas 11 modalidades, empezamos a dimensionar que existen toda una serie como de situaciones en nuestro día a día que no estamos identificando, ¿no? Eso por una parte. Luego hablábamos, perdón si me salto alguna, hablamos sobre la relación entre trata y desaparición, que parece súper, súper relevante, porque claro, muchos delitos, como ustedes saben, confluyen, ¿no? Puede ser que las redes del crimen organizado, por ejemplo, no solo se dedican a trata de personas, pero también a tráfico de personas. Pero además, por supuesto, hay toda una serie de situaciones, ¿no? Como que se interseccionan. Entonces, un caso que puede empezar como trata de personas se puede convertir en una situación de desaparición forzada. Específicamente, claro, no tenemos cifras actualmente que nos permitan establecer una correlación como tal, pero sí podemos identificar y saber que, por ejemplo, ¿no? Todo empieza, o no todo, no siempre, pero puede empezar un caso con una alerta Amber, ¿no? No sabemos dónde está la persona. Y resulta que ya sea la encontramos viva o muerta, muy desafortunadamente, vemos que el cuerpo pues presenta signos, ¿no? de trauma físico, en donde por las lesiones tan específicas se puede identificar, por ejemplo, que fue víctima de explotación sexual o de tráfico de órganos, ¿no? Entonces, claro, cuando empezamos a hablar o a ver en noticias sobre estas fosas clandestinas donde muchas veces aparecen los cuerpos, tenemos que, claro, también ponernos a pensar, ¿cuántas de estas víctimas también fueron víctimas del delito de trata de personas, ¿no? Entonces, claro, es un delito o son delitos que confluyen, en donde hace falta justamente mucho trabajo. Esta cifra que mencionabas de 100,000 personas desaparecidas, o sea, son ciudades enteras, ¿no? ¿Dónde están estas personas? ¿Qué les pasó? Y entonces estamos muy enfocados justamente en poder trabajar de la mano de las autoridades, ¿no? Para contribuir y coadyuvar en los esfuerzos, sobre todo de prevención. La prevención es la mejor inversión que podemos hacer en términos de salvar vidas y, por supuesto, para poder dar una oportunidad a las personas de vivir pues seguras y libres de miedo, ¿no? Hablando sobre el tema de caravanas de migrantes, claro, o sea, no podemos no hablar del contexto migratorio, ¿no? Como ustedes saben, la mayoría, o bueno, hay flujos migratorios sustantivos que sobre todo son del Triángulo Norte de Centroamérica, ¿no? Pero también hay flujos extracontinentales. Usualmente, y claro, por las situaciones de extrema vulnerabilidad, migran de manera pues no segura, no ordenada y no regular, ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando de un tercer delito, ¿no? Tráfico ilícito de migrantes, es decir, la facilitación, ¿no? De una persona para cruzar de manera ilegal hacia otro país. Entonces, lo que puede comenzar como tráfico ilícito de migrantes, durante su trayecto se puede convertir en un delito de trata de personas, porque claro, están súper expuestas, no quieren revelar su estatus migratorio por obvias razones y están dispuestos a aceptar cualquier tipo de trabajo para existir. Entonces, durante estas rutas migratorias, que además muchas veces coinciden con las rutas que utilizan la delincuencia organizada, es un caldo de cultivo
para enganchar, ¿no? Trasladar y, por supuesto, explotar a las personas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando muy de la mano con el Instituto Nacional de Migración, específicamente para la detección oportuna de personas migrantes que pudieran ser o que ya fueron víctimas de trata de personas. Y esto se enmarca en los esfuerzos de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, donde la Secretaría Técnica la tiene Secretaría de Gobernación. Pero claro, ¿qué nos hemos dado cuenta? Si no se trabaja de manera articulada, y ya lo mencionabas, Romina, la trata de personas se ve en la realidad de manera muy distinta de acuerdo a la modalidad, ¿no? Pero también dependiendo del sector. Entonces, entran en juego una serie de instituciones y de actores que si no trabajamos de manera colegiada, va a ser imposible abordar el tema de manera integral. Entonces, un poco respondiendo a estas tres preguntas, creo que es lo más importante que hemos detectado. Exacto, Mario. Por último, preguntarte, ¿qué has visto tú de la estrategia que pues ha cambiado del combate a este tipo de delitos? Apenas se informó que en este año han sido detenidas solamente 9 personas por este delito. ¿Cómo ven ustedes el abordaje y también qué es lo que ven que hace falta para pues ir más duro contra estos grupos de trata? Claro, creo que lo dividiría como en tres grandes apartados. El primero en temas de prevención. Y hay que mencionar o resaltar que en México sí existe, de entrada, un marco normativo, ¿no? En donde hay países que no existen. En México, afortunadamente, existe una ley general. 2, existe un mecanismo de coordinación para generar y articular toda la política pública en materia de trata, que va desde la prevención hasta la sanción del delito. Está conformada alrededor de 51, 52 instituciones, no solo de gobierno, sino sociedad civil, academia y oficinas de cooperación internacional, como nosotros, ¿no? En este sentido, sí se están haciendo esfuerzos muy importantes, tanto en la prevención como en la asistencia, como en la investigación y sanción de casos. En términos de prevención, lo que veo es que se está trabajando mucho más con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Se está poniendo más atención, por ejemplo, en comunidades o pueblos indígenas, en comunidad LGBT o personas con discapacidad, ¿no? Por supuesto, no es suficiente. Tenemos que hacer más, pero sobre todo tenemos que hacer más de manera coordinada. Por supuesto que hay una fragmentación, ¿no?, de los esfuerzos que se están haciendo, y esto corresponde justo a que hay toda una serie de actores que, claro, queremos ayudar, pero para querer ayudar tenemos que hablarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, la coordinación está siendo como un tema clave que se está intentando abordar justo desde la comisión. 2, asistencia y protección a víctimas. Con un solo caso que haya, fallamos como sociedad. Algo hicimos o algo no hicimos para que exista este caso, ¿no? Entonces, tenemos una deuda, ¿no?, con las víctimas sobrevivientes. En términos legales, por supuesto, las autoridades están obligadas a proveer de asistencia y de protección. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita en concreto? Está el Proyecto Nacional para el Fortalecimiento de los Albergues, Refugios y Casas de Medio Camino, que brindan asistencia a víctimas de trata de personas en México, y básicamente lo que busca este proyecto es fortalecer las capacidades del personal de los refugios y de los albergues para garantizar que los procesos de asistencia sean integrales, que estén centrados en la víctima y que estén estandarizados. Esto es muy importante, porque muchas veces le puedes hacer más daño a una víctima no atendiéndola bien, ¿no? O puedes tener el riesgo de que caiga otra vez con su tratante, ¿no? Porque, claro, regresa al entorno que conoce. Entonces, este proyecto está trabajando ahorita con 27 albergues en 2 estados, 13 de los cuales son especializados en trata. Y bueno, es la primera vez en México que se han sentado los albergues y refugios también a platicar entre ellos, ¿no? La mayoría son de sociedad civil, los demás son de fiscalías. Entonces, bueno, ha sido un avance y un esfuerzo fundamental. Seguimos en ello.
En términos de investigación y sanción del delito, y me parece que este es uno de los grandes pendientes, el acceso efectivo a la justicia con perspectiva de género y de derechos humanos, ¿no? Estamos trabajando también a través de este proyecto con capacitaciones a fiscalías, específicamente para la identificación de casos, ¿no? Que muchas veces empieza con compartir el conocimiento. Es decir, lo que no se nombra no existe. Si uno no sabe que existe, pues nunca lo vas a identificar, ¿no? Entonces, estamos trabajando justo muy de la mano y de manera pues muy ardua para incrementar los casos que están siendo identificados y para que haya un proceso de investigación criminal con debida diligencia, ¿no? Y con estos dos enfoques que son clave. ¿Qué es lo que nos hace falta? Trabajar más de manera coordinada, ¿no? Poner en el centro a las víctimas de trata de personas, es decir, uno no puede hacerles un plan que se trata sobre su propia vida sin incluirles. Hay que poner sus voces en el centro de toda acción. Y por otra parte, seguir colaborando con gobierno, con sociedad civil, oficinas de cooperación internacional, para que estos proyectos no concluyan y entonces no haya sostenibilidad. Hay que seguir trabajando, hay que seguir consiguiendo esta continuidad en los proyectos, que eso es fundamental, también para dotar de certeza y de confianza a las personas que no nos vamos, ¿no? Seguimos ahí y seguimos trabajando para ellas y para ellos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bastante interesante lo que nos comentas y lo que nos pones. Mario Cordero, titular del área de crimen organizado y drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Muchísimas gracias por por brindarnos esta entrevista, Mario. Al contrario, muchísimas gracias, Romina, Daniela, un placer. Gracias por la invitación. Gracias, María. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.